Esta noche el teléfono sonó una sola vez y luego volvió el silencio. No era una llamada larga, apenas un sonido breve, como si alguien hubiera dudado al otro lado. Pero a esta hora cualquier sonido pesa. Me llamo Carmen Rodríguez, tengo 90 años. Los cumplí hace unos meses, aunque en este apartamento pequeño los cumpleaños pasan casi sin ruido. Vivo en el mismo lugar desde hace 37 años. Un cuarto piso sin ascensor, con una ventana que da a una calle tranquila, donde las farolas iluminan siempre igual. Como si el tiempo aquí no tuviera demasiada prisa. A estas horas la casa se queda muy callada. Solo se oye el reloj de la cocina y el leve crujido de los muebles viejos cuando la madera se enfría por la noche. Estaba sentada en la mesa cuando sonó el teléfono. No me levanté enseguida. A mi edad, una aprende a reconocer la diferencia entre una llamada importante y una que no lo es. La mayoría de las veces, cuando suena tarde, es un número equivocado o alguien que marca y luego se arrepiente. Cuando finalmente me acerqué, la pantalla ya estaba oscura y por alguna razón me quedé mirando el teléfono más tiempo del necesario. A veces pienso que el silencio después de una llamada perdida pesa más que la llamada misma. Encendí la pequeña lámpara que tengo junto al sofá. La luz amarilla siempre cae sobre la misma fotografía que está en la estantería. Es una foto vieja. El papel ya está un poco doblado en las esquinas. En ella estoy yo, mucho más joven. Tendría unos 35 años. Estoy de pie frente a una casa que ya no existe. Llevo un abrigo gris y en la cara tengo esa expresión que una tiene cuando cree que lo tiene todo bajo control. Recuerdo perfectamente el día en que tomaron esa foto. Era invierno y el aire olía a café recién hecho que salía de un bar cercano. Había ruido en la calle, coches, gente caminando rápido. Pero yo estaba tranquila. En ese momento de mi vida estaba muy orgullosa de algo, de mi independencia. Esa palabra era importante para mí. La repetía muchas veces, como si fuera una especie de promesa. No depender de nadie, no pedir ayuda, no necesitar compañía para seguir adelante. Recuerdo que una vez alguien me dijo que vivir así podía ser solitario. Yo me reí, porque a los 30 años la soledad no parece una amenaza, parece libertad. Durante décadas viví así. Trabajé muchos años en una pequeña oficina administrativa. Nada extraordinario, pero siempre fui puntual, organizada y confiable. Me gustaba volver a casa sabiendo que todo estaba en su lugar. Los platos limpios, las cortinas cerradas, las llaves siempre en el mismo cajón. Nadie entraba en mi espacio
sin que yo lo decidiera. Y durante mucho tiempo eso me hizo sentir fuerte. Había gente en mi vida, claro, compañeros de trabajo, alguna amiga que veía de vez en cuando, vecinos que saludaban en la escalera, pero siempre mantuve una distancia pequeña, casi invisible. No era algo que pensara demasiado, simplemente me parecía natural. Recuerdo una noche muy parecida a esta. Había llegado tarde del trabajo. El edificio estaba oscuro, solo una luz encendida en el pasillo. Cuando abrí la puerta del apartamento, el silencio me recibió como siempre y sentí esa sensación familiar, control, tranquilidad, espacio. Entonces me preparé una taza de té y me senté en el sofá, justo donde estoy ahora. La ciudad seguía viva afuera, coches pasando, voces lejanas, pero dentro de casa todo estaba quieto. Recuerdo que pensé algo muy claro esa noche, que había construido exactamente la vida que quería, sin discusiones, sin obligaciones emocionales, sin depender de nadie. Era una vida ordenada, previsible y profundamente silenciosa. Durante muchos años, ese silencio me pareció una victoria, pero el silencio, con el tiempo, cambia de peso. Al principio es ligero, luego se vuelve más espeso, y una noche, sin darte cuenta exactamente cuándo ocurrió, empieza a quedarse demasiado tiempo. No ocurrió de golpe, fue algo muy lento. Las amigas comenzaron a verse menos. Algunas se mudaron, otras simplemente dejaron de llamar. El trabajo terminó un día cualquiera. Recuerdo que recogí mis cosas del escritorio en una caja pequeña, un bolígrafo, un calendario viejo, una taza que decía lunes otra vez. Nadie hizo mucho ruido ese día. Me despidieron con una sonrisa amable y un cuídate mucho. Y luego regresé a casa. La puerta se cerró detrás de mí, igual que siempre. Pero esa tarde el silencio se quedó más tiempo del habitual. Encendí la televisión. Luego la apagué. Caminé por el apartamento, revisando cajones que no necesitaban revisión. Había logrado exactamente lo que siempre había querido. Una vida completamente mía. Y sin embargo, esa noche, por primera vez, la casa se sintió un poco demasiado grande para una sola persona. Con los años, uno empieza a notar pequeñas cosas. No llegan como grandes revelaciones, llegan como detalles. La primera vez fue en el supermercado. Había una mujer frente a mí en la fila, más joven que yo, quizás 50 años. Estaba hablando por teléfono con alguien. No escuché toda la conversación, solo algunas palabras sueltas. Sí, ya voy para casa,
No, no hace falta que cocines. Sí, también te quiero. Nada extraordinario, pero cuando colgó, se quedó sonriendo unos segundos mientras guardaba el teléfono en el bolso. Fue un gesto pequeño y por alguna razón me quedé mirando. No con envidia, más bien con una curiosidad silenciosa. Pagamos nuestras compras, ella salió primero y yo caminé detrás, muy despacio. Cuando llegué a la puerta del supermercado, vi a alguien esperándola afuera, un hombre con una bufanda azul. Ella levantó la mano al verlo y él hizo lo mismo. Fue un momento muy sencillo, ni abrazos dramáticos ni palabras grandes, solo dos personas reconociéndose. Me quedé de pie unos segundos mirando cómo se alejaban caminando juntos. Y entonces sentí algo extraño, no tristeza, más bien una especie de espacio vacío que antes no había notado. Esa noche regresé al apartamento, abrí la puerta, encendí la luz del pasillo. Todo estaba exactamente igual que siempre. La mesa, las sillas, la lámpara, nada había cambiado. Y sin embargo, algo dentro de mí había empezado a moverse. Durante mucho tiempo había pensado que la independencia era una forma de protección, que mantener cierta distancia emocional evitaba complicaciones, que vivir sin depender de nadie era una forma de libertad. Pero esa noche, mientras me sentaba en el sofá con el abrigo aún puesto, apareció una idea incómoda. Tal vez había confundido tranquilidad con ausencia. No fue un pensamiento claro, más bien una sensación, como cuando entras a una habitación y notas que falta algo, aunque no recuerdes exactamente qué. Los años siguieron pasando, cada vez con menos ruido. Las escaleras del edificio comenzaron a parecer más largas, las visitas más raras y las llamadas telefónicas cada vez más cortas. Algunas noches me encontraba caminando por la casa sin motivo, mirando objetos que habían estado conmigo durante décadas. Un plato viejo, una bufanda guardada en un cajón, una postal que alguien me envió hace 40 años, objetos que habían sobrevivido al tiempo mejor que algunas relaciones. Y entonces, hace unos meses, ocurrió algo muy pequeño, pero suficiente. Era una tarde gris. Estaba intentando cambiar una bombilla en la cocina. Nada complicado, solo una bombilla. Pero mis manos ya no son tan firmes como antes. La escalera pequeña se movía un poco. Intenté hacerlo sola, como siempre. Después de varios minutos, me senté en una silla. La bombilla seguía apagada y la cocina estaba medio oscura. Recuerdo que miré alrededor del apartamento, ese lugar que durante décadas había defendido como mi espacio perfecto.
y por primera vez lo vi de otra manera, no como un refugio, sino como una habitación muy silenciosa, donde nadie sabía que la luz de la cocina no funcionaba. Fue una comprensión muy tranquila, sin lágrimas, sin drama, simplemente una verdad que llegó tarde. La independencia puede ser una forma de libertad, pero cuando no hay afecto alrededor, también puede parecerse mucho a una prisión. No una prisión con barrotes, una prisión hecha de costumbre, de puertas cerradas que nadie intenta abrir. Hoy tengo 90 años y este apartamento sigue siendo el mismo. La misma mesa, la misma lámpara, la misma fotografía doblada en la estantería. Pero ahora, cuando suena el teléfono una sola vez en medio de la noche, ya no pienso que es solo un error. A veces imagino que alguien dudó antes de llamar y que tal vez al otro lado también había silencio. Si alguna vez has tenido un recuerdo que volvió tarde, puedes dejarlo aquí o simplemente quedarte un momento en silencio conmigo. A veces pienso que las verdades más importantes no llegan cuando somos jóvenes, llegan cuando la casa ya está demasiado silenciosa para ignorarlas. Durante años creí que vivir sin depender de nadie era una forma de libertad, que mantener distancia protegía el corazón, que el silencio de una casa ordenada significaba paz. Pero con el tiempo entendí algo distinto. La independencia puede sostenerte durante muchos años, pero cuando el afecto no encuentra un lugar donde quedarse, la vida empieza a parecer un pasillo muy largo, donde nadie viene a tocar la puerta. No lo entendí cuando tenía 30, ni cuando tenía 50. Lo comprendí ahora, a los 90 años, sentada en esta misma habitación donde el reloj sigue marcando las horas con paciencia. No es una lección que pueda cambiar el pasado, es simplemente una verdad que llegó tarde. Tal vez por eso, esta noche, decidí decirlo en voz alta, porque a veces las historias que guardamos demasiado tiempo terminan pesando más que el silencio. Si alguna vez sentiste algo parecido, puedes compartir ese recuerdo aquí abajo o simplemente quedarte un momento en silencio conmigo.